Muy buenas tardes, amadísimos hermanos, discípulos de Jesús, ¿cómo están ustedes? Yo aquí saludándoles, muy feliz, como siempre, entregado a este servicio para nuestro amado Padre Celestial, para esta sagrada enseñanza y para todos ustedes. Aquí estamos en nuestra 11ª plática de nuestra serie Teología en la Simiente Divina. Esta tarde vamos a comentar sobre la muerte de los apóstoles y de los discípulos de Jesús. Y esto es muy importante que nosotros sepamos que toda persona que muere martirizada, asesinada por causa de su fe, nuestro amado Padre lo va a tomar como un mártir y lo lleva ante la gran junta kármica y le entregan su ascensión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo aquel que muere por su fe va a llevarse al cielo. Los únicos que han muerto por su fe y que siguen en encarnación es el discipulado de Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán que Jesús, justamente antes de ser elevado a Dios, nos dice que Él se va a construir la morada donde Él, nuestra bendita Madre María y todos sus discípulos vamos a vivir eternamente. Y que Él se compromete a regresar por nosotros, que regresa por nosotros, por sus discípulos, que Él no regresa por el mundo, regresa por nosotros. Él a quien viene a salvar es a los elegidos de Dios, que somos nosotros. Él no viene a salvar al mundo, aunque el mundo piensa que Él es el salvador de todos. Lo que pasa es que quienes aceptaron venir voluntariamente a salvar a la humanidad crística son ustedes. Ustedes y sus legiones angélicas. O sea, todos ustedes vinieron pidiendo autorización ante la gran junta kármica. Nuestro amado Padre Celestial lo acepta y vienen a la encarnación al planeta azul y se pierden. Ya hemos hablado de esto. Por eso es que Jesús tiene que venir, porque nuestro amado Padre Celestial le pide que venga a salvar a los elegidos de Él. Y Jesús acepta sabiendo todas las condiciones que iba a tener que sufrir. Lo iban a prender, lo iban a martirizar, a crucificar, a asesinar, morir. Y va a tener la resurrección al tercer día. De eso ya lo hemos hablado, pero es importante que sepamos que si nosotros hemos muerto por nuestra fe, a lo mejor no una vez nada más, a lo mejor 2 veces o más veces, más ocasiones, resulta que no hemos sido ascendidos al cielo porque nosotros, cuando nuestro amadísimo Jesús nos dice que regresa por nosotros, pero Él nos pide que lo esperemos. Y Él se compromete a venir por nosotros. Y entonces nosotros le decimos que sí, que lo vamos a esperar. Y entonces nos dice, ¿se comprometen ustedes a esperarme a que yo regrese por ustedes? Y le dijimos que sí. Y nos comprometimos con Él. Y como estamos comprometidos con Él, Él nos dijo, yo regreso por ustedes cuando ustedes vuelvan a nacer. ¿Cuántas veces hemos vuelto a nacer? Varias, muchas quizá.
Y aquí estamos esperándolo. Y hemos sido martirizados y hemos sido asesinados por nuestra fe en otras vidas después de la vida de Jesús también. Y no hemos hecho la ascensión porque nos comprometimos con Jesús. Ustedes y yo estamos comprometidos con Jesús a esperar a que venga por nosotros. Y si Jesús nos dice que viene por nosotros, vendrá por nosotros. Jesús va a cumplir porque está comprometido con nosotros a regresar. Y entonces, a todos, o a la mayoría quizá alguno no, hemos muerto por la fe, no solamente en la vida que estuvimos con Jesús, sino después. Y ahorita es de lo que vamos a hablar un poco. Vamos a hablar de cómo murieron los apóstoles de Jesús. Y es el tema que vamos a tratar ahorita. Muy bien, muchas gracias por estar conmigo. Se los agradezco de todo corazón. Mil gracias. Bien, pues vamos a empezar a platicar un poco sobre la muerte de Andrés. Andrés, como todos sabemos, fue, porque lo vimos en nuestro tema anterior, y ya muchos sabemos sobre la vida de los apóstoles. Andrés, a donde fue a predicar, fue a Acaya, en Patra, Grecia y muchos otros lados, pero fue en Acaya, que es la región en Petra, Grecia, que él fue a convertir, fue a predicar, y una de las personas que él convirtió al cristianismo fue a la esposa del gobernador de Patra, en Grecia. Su nombre es o era Aepas. Y convierte a su esposa al cristianismo y también convierte a un hermano del gobernador al cristianismo. Y esto el gobernador no lo pudo aceptar. No lo aceptaba. Y entonces le tomó un gran coraje al apóstol Andrés y lo manda a matar. Lo crucifican. Pero Andrés les dice que él no merece ser crucificado como crucificaron a Jesús. Entonces hacen la cruz, la hacen en forma de X y entonces lo crucifican en una cruz en forma de X. Y así es como murió Andrés. Muy bien. Seguimos hablando de Bartolomé. Bartolomé, su nombre original es Natanael, y él predicó junto con Felipe, el apóstol Felipe, predicaron juntos siempre en varias partes, en muchas partes. Pero fue en la India donde agarran a Bartolomé y lo asesinan, lo acuchillan y estando vivo le abren la piel de todo su cuerpo, lo despellejan prácticamente vivo con cuchillos y así fue como Bartolomé murió. O sea, todos los apóstoles que murieron martirizados murieron de una forma más que sanguinaria, cruel, terrible. Esto les hubiera ganado a todos la ascensión, ser maestros ascendidos. Por eso es que nuestro amado Jesús, en una de sus
tantos, muchos bellísimos dictados que nos ha dado en la casa de Dios, nos ha pedido perdón. Imagínense que Jesús nos pida perdón. Jesús nos ama tanto, amados hermanos. Él dio su vida por nosotros, pero Él no le hubiera gustado que nos mataran a nosotros. Jesús, cada vez que uno de sus amadísimos discípulos tiene algún problema, sufre con nosotros. Y eso lo hemos visto. Y muchos de nosotros hemos tenido manifestaciones donde vemos a Jesús sufriendo cuando nosotros tenemos algún problema grave, alguna enfermedad, algún dolor, algún duelo. Jesús nos abraza. Jesús es un amor con nosotros, amados hermanos. Entonces, Él sufre cuando ve que somos martirizados por nuestra fe, y Él nos abraza, nos da valor, nos da fortaleza, así como a Él, un amadísimo ser de luz vino y lo abrazó justo antes de que lo aprendieran, y Él le dio la fortaleza, le dio la fuerza, le dio el poder de soportar todo lo que iba a pasar. Y esto Él lo hace con nosotros. Cada vez que Jesús ve que estamos sufriendo, Él nos abraza, Él viene y nos dice: yo estoy contigo, no te angusties, no te preocupes, confía. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar siempre en Jesús, siempre confiar en Madre María, siempre confiar en nuestro amadísimo Padre Celestial. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dejar, abandonar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestras penas en Jesús, en Madre María. Madre María es nuestra madre, ella está con nosotros constantemente. Jesús nos dijo el sábado anterior que tuvimos su dictado bellísimo, en que nos hizo un regalo espléndido. Él nos lo dijo: yo siempre estoy con ustedes, yo no me voy. Jesús, Madre María, están atados, están prendidos de nuestra llamatrina. Y eso, saberlo, es impresionantemente bello, bellísimo, bellísimo. Entonces, así como Andrés, como Bartolomé, fueron abrazados por Jesús, dándoles fuerza para que soportaran el martirio, así está con nosotros también, en todos los momentos en que estamos en angustia, pero cuando estamos felices, también está con nosotros. También Él se alegra junto con nosotros. Él es nuestro hermano, es nuestro gran amigo, es un gran amor, Jesús, con todos ustedes y conmigo. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahora de Santiago el Mayor. Bueno, lo que estamos tratando ahora es de cómo fue la muerte, el martirio de cada uno de ellos. O sea, ya en el tema anterior ya hablamos sobre datos de importancia de cada uno de los apóstoles. Ahorita estamos hablando de cómo fue que fueron martirizados, en dónde los martirizaron o por qué o lo que fuera. Santiago el Mayor, como ya lo vimos en nuestro tema anterior, Santiago el Mayor fue de Jerusalén, fue
España. Estuvo en Portugal, estuvo en España. Después regresa con Madre María a Jerusalén. En España, él hizo muchísimas cosas. Hizo la primera iglesia en Compostela, la primera iglesia cristiana. Él predicó en toda España, en Portugal, en parte de Francia. Pero cuando Madre María se regresa, que se va a Turquía y posteriormente a Jerusalén, él va y la acompaña para llevarla a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, él se pone también a predicar. Y entonces el Herodes Agripa, que se da cuenta que está Santiago el Mayor dando prédicas y que todo el pueblo está fascinado cuando él va a predicar y todo esto, pues ellos se enardecen de furia y entonces manda apedrear a Santiago el Mayor y muere apedreado en Jerusalén. Y posteriormente su cuerpo lo regresan a Compostela y ahí edifican una catedral, la Catedral de Compostela, y se llama la ciudad actualmente Santiago de Compostela. Y nosotros tuvimos el enorme honor de haber estado en Compostela, en la catedral, y estuvimos en la tumba donde está sepultado Santiago el Mayor. Entonces él murió apedreado. Muy bien, vamos a hablar ahora de Judas Tadeo. Judas Tadeo murió en Persia. Él predicó mucho en Jerusalén, en los alrededores de Jerusalén. Judas Tadeo, que lo vimos, es familiar, es primo de nuestro amadísimo Jesús. La mamá de Judas Tadeo es hermana de Madre María. Y entonces por eso ellos son primos hermanos. Entonces, Judas Tadeo era muy parecido físicamente a Jesús porque pues, eran familiares, eran primos hermanos. Y lo confundían a Judas Tadeo, lo confundían con Jesús. Cuando Jesús es apresado, y como fue de noche, para que no se equivocaran los que lo fueron a apresar, y fueran a tomar a Judas Tadeo porque se parecían mucho. Entonces el hecho de que Judas Iscariote haya llegado con Jesús y le haya dado un beso en la mejilla fue para identificar ante los soldados que iban a prender a Jesús, lo identificaron de esta manera para que aprendieran a Jesús y no a Judas Tadeo, que eran físicamente muy parecidos. Bien, Judas Tadeo lo perseguían mucho porque pensaban que era Jesús. O sea, como el cadáver de Jesús se perdió según ellos, o sea, ellos nunca aceptaron la resurrección de Jesús. Entonces decían que a lo mejor no había muerto, que lo bajaron antes de que muriera y que los hicieron la faramaya de la sepultura, etcétera, etcétera. Eso es todo lo que decían los judíos. Pero cuando veían a Judas Tadeo, pensaban que a lo mejor Judas Tadeo era Jesús. Y entonces lo perseguían mucho. Entonces él se va. Y él se va a Persia,
a predicar a Persia, y allá también, allá lo agarraron, también decían a lo mejor es Jesús, total que lo asesinaron con flechas, y él fue uno de los primeros mártires de los apóstoles en Persia. Muy bien. Vamos a platicar ahora un poco de Mateo. Mateo, él es uno de los apóstoles que predicaron más fuera de, hacia buscando a los judíos de las tribus perdidas de Israel. Entonces él va a Turquía, va a Grecia, va a muchos sitios, al Asia Menor, y estando él en un lugar llamado Cólquide, que se encuentra en la costa oriental del Mar Negro, ahí es tomado por las turbas y lo asesinan, le cortan la cabeza, o sea, murió decapitado. Bueno, pues ahora nos toca platicar un poquito del apóstol Pedro. Ya sabemos que apóstol es el vocero, es el líder, es miembro del cuadro interno de Jesús, Pedro, Andrés, Santiago el mayor, en fin, eso ya lo hemos comentado. Pedro, él hace una prédica muy amplia también, y él sabe que Pablo, ustedes saben que Pablo era soldado, y este soldado Pablo, que era Saulo de Tarso, era quien perseguía precisamente a los cristianos desde Jesús. Era el que guiaba a los soldados para ir a apresar a Jesús. Y es incluso quien manda matar al primer mártir cristiano, que es Esteban. En un ratito vamos a hablar de los diáconos, si es que nos da tiempo hoy. Entonces, Saulo de Tarso, ya que había muerto Jesús, ya que había resucitado, se le aparece a Saulo de Tarso y le dice que por qué lo persigue, y que por qué lo persiguió, y que por qué persigue a sus discípulos. Y lo amonesta y le dice que lo va a dejar ciego, y le dice que lo deja ciego para, como reproche, como castigo. Y entonces Saulo de Tarso se queda perdido en el desierto hasta que lo encuentran y lo llevan con Ananías, en fin. Y perdón que me salga un poquito, pero es para decirles que Saulo de Tarso se convierte al cristianismo, y después de haber sido el principal perseguidor de los cristianos y de Jesús, se convierte en un gran predicador. Y entonces en los 40 días que Jesús está con todos nosotros, en esos 40 días, les dice que vayan a buscar a Saulo de Tarso, que a partir de ese momento Jesús lo llama Pablo, es Pablo de Tarso, y que lo van a llevar con Ananías para quitarle la ceguera. Ananías le avisan que va a ir este señor, Saulo de Tarso, y le dice Jesús cómo lo va a sanar de su ceguera. Y lo sana. Y entonces Saulo de Tarso, que ya es convertido en Pablo de Tarso,
se convierte al cristianismo porque, o sea, él vio a Jesús. Vio cuando Jesús le recrimina y le dice que lo va a dejar ciego y luego lo llevan para sanarlo, recobra la vista y entonces se hace un fiel seguidor cristiano y entonces les dice a los discípulos que cuando encuentren a Pablo le digan que él va a predicar a los gentiles. O sea, todos los discípulos de Jesús iniciaron predicando a los judíos. Primero en Jerusalén, a los judíos de las tribus que estaban ahí alrededor de Jesús. Y posteriormente los manda a predicar a los judíos de las tribus perdidas. Y todos se van a predicar fuera de lo que era la zona de Jerusalén, de todo esto. Se van a Egipto, se van a Etiopía, se van al Asia Menor, se van a Grecia, se van a todos lados, a África, en fin. Entonces, Pedro, posteriormente, que está en sus prédicas, se contacta con Pablo. Pablo se fue finalmente a Roma a predicar a Roma, a los romanos, y Pablo tiene un éxito sensacional con los romanos y le dice a Pedro, Pedro está preso y le avisan a Pedro que cuando lo va a sacar nuestro amado Padre Celestial, que se vaya a Roma a acompañar a Pedro. Y entonces Pedro sale de su prisión, salvado por Dios, y se va a Roma, directamente a buscar a Pablo. Y entonces Pedro y Pablo predican en Roma y tienen un éxito sensacional. A los dos los sacrificaron en Roma, tanto a Pablo como a Pedro, y la Basílica de San Pedro, ahí está, en el altar mayor, está el entierro, el sepulcro de Pedro y de Pablo. Entonces la Basílica de San Pedro también está San Pablo. Bien, entonces Pedro muere en Roma y también lo crucifican como Andrés, su hermano. Pero también Pedro dice que él no quiere que lo crucifiquen como a Jesús. Está bien que lo crucifiquen, pero con la cabeza hacia abajo, para que no muera igual que como murió Jesús. Entonces lo crucifican en Roma al revés, y su cuerpo está en la Basílica de San Pedro en Roma, precisamente en el altar mayor. Y Pedro o sea, todos ellos están santificados, todos han sido canonizados, pero ninguno de ellos, salvo Judas Tadeo, logró su ascensión. Todos los demás están en encarnación. Como lo vimos en el tema anterior, la mayoría han tenido que ser restaurados porque se alejaron. Recuerden que la negatividad se mete y se mete fuertemente y logra su cometido. La negatividad, nosotros decimos, el mal no tiene poder porque solo el poder de Dios puede actuar, pero el mal se mete. Mientras más luz tiene un ser, más hostilizado, más acosado y más atacado va a ser. Y por eso es que solamente hay un apóstol original, que es Felipe, que ya lo platicamos el tema anterior. Muy bien. Bien, pues ahora vamos a hablar precisamente del apóstol Felipe. El apóstol Felipe, como decíamos en nuestro tema anterior, fue
compañero, amigo, y predicaron juntos con Bartolomé, Natanael. Y cuando Bartolomé estaba en la India, a él lo mataron. Ya hablamos de Bartolomé, lo asesinaron con cuchillos, lo acuchillaron, le quitaron toda la piel, lo despellejaron vivo. Y Felipe, también en Turquía, murió en Hierápolis, pero él murió ahorcado. Lo colgaron de un árbol, seguramente. Murió colgado en Hierápolis, Turquía. Bueno, pues continuamos con Simón, el llamado el Celote. Él predicó en muchos sitios también, pero fue en Persia, en donde lo asesinaron. Él murió, lo cortaron a la mitad con una sierra, o sea, lo aserraron. Qué muerte tan más horrible. Así, bueno, no hay muerte bonita, ¿no? Sobre todo los martirizados y los asesinados son muertes terribles. Por eso es que todos ustedes merecían haber sido ya maestros ascendidos, pero como todos nosotros nos comprometimos con Jesús a esperarlo, pues aquí estamos. Y aquí estaremos hasta que Él venga por nosotros. Bien, continuamos con Tomás. Tomás también fue gran predicador. Él predicó en la India y se dice que Tomás es Quetzalcóatl, que vino a México. Eso se dice. Eso yo no lo sé, ni me lo han dicho, pero les comento, o sea, no me lo han dicho los maestros. Pero aquí sabemos que Quetzalcóatl es el apóstol Tomás que vino, fue traído por los seres de luz a predicar a México precisamente. Bien, pero en el tiempo en que él estuvo allá, estuvo en la India, y estuvo en varias partes, pero en la India, en un lugar que se llama Madras, en un monte, ahí fue asesinado con lanzas. Y el sitio es un monte en Madras, en la India, en donde lo asesinaron. Ese monte lleva el nombre de Santo Tomás. Ahí murió él martirizado. Con lanzas lo asesinaron. Muy bien, bueno, vamos a hablar de dos apóstoles que es muy importante, muy importante, porque a Judas Iscariote, se suicidó cuando los 40 días que estuvieron estuvimos todos nosotros con Jesús, pues hacía falta Judas Iscariote. Y entonces, en cuanto Jesús hace su elevación, su ascensión hacia el Padre, los apóstoles se comentan que Judas Iscariote debe de ser sustituido. Y entonces dicen que cómo lo van a sustituir. Y entonces ya hablamos un poco también sobre esto, pero ahorita lo quiero tratar. Entonces dijeron que tenía que ser por discípulos de los apóstoles que fueran discípulos desde Juan el Bautista y que fueran tomados discípulos de los apóstoles desde el inicio, o sea, con Juan el Bautista. Recuerden ustedes que Andrés, Pedro eran discípulos de Juan el Bautista. Bueno, tenía que ser los dos, los que fueran a ser candidatos para sustituir a Judas Iscariote,
tenían que haber sido discípulos desde Juan el Bautista y ser discípulos de los apóstoles desde el inicio de los apóstoles. Y entonces se encuentran a dos, nada más a dos, que cumplían ese requisito, por decirlo así. Uno es Matías y el otro es José Barnabás. Y entonces le dicen a nuestro amado Padre que cuál de los dos debe de ser el elegido para sustituir a Judas Iscariote. Y entonces nuestro amado Padre dice que los dos son perfectos. Y entonces ellos deciden echarlo a suertes. Y lo echan a suertes y quien gana es Matías. José Barnabás, o sea, él siguió con todos los discípulos. Y José Barnabás es uno de los que se va en la barca con José de Arimatea, con Felipe, con Madre María, con María Magdalena, se van en la barca en el mar Mediterráneo y que llegan a la costa sur de Francia. Ahí, entre ellos, iba José Barnabás. Y Matías es quien se queda a sustituir a Judas Iscariote. Matías predica en Jerusalén y en todos los alrededores de Jerusalén y va hacia el norte, y total que regresa a Jerusalén. Cuando Madre María regresa, tienen que estar todos los apóstoles con Madre María para cuando ella duerma, cuando duerma ya con los ángeles, porque Madre María muere, pero muere por amor. Madre María no muere enferma. Nunca estuvo enferma Madre María. Pero Madre María se duerme en Dios. Y la elevan los ángeles en su asunción. Y entonces Matías se queda en Jerusalén y el sumo sacerdote del templo se entera de que Matías está predicando en Jerusalén y lo aprenden y lo asesinan a hachazos. Muerte terrible. O sea, todas las muertes de todos ellos han sido terribles. Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de qué sucedió con Judas Tadeo, ya que Judas Tadeo logró su ascensión. Decíamos que Judas Tadeo lo mataron también, y entonces queda su lugar, o sea, es el primero de los apóstoles que es asesinado, y entonces sustituyen a Judas Tadeo. Esto sí no está descrito anteriormente. Esto me lo han dado a mí los maestros. Me han dicho que Judas Tadeo, al igual que Judas Iscariote, también fue sustituido y también es apóstol. ¿Quién lo sustituyó? Ya hablamos un poquito sobre esto. Y entonces quien sustituye a Judas Tadeo también tenía que haber sido discípulo discípulo de Juan el Bautista y seguidor de Jesús desde el inicio. Discípulo precisamente de Judas Tadeo. O sea, Marcos es quien sustituye a Judas Tadeo y era uno de los discípulos de Judas Tadeo. Y entonces a él lo nombran sucesor en el apostolado de Judas Tadeo porque era discípulo de Judas. Y Marcos también predicó y él fue a Alejandría, y en Alejandría es donde lo martirizan y lo arrastran con un caballo
lo arrastran hasta que murió. Y el cuerpo de Marcos lo llevan a Venecia, donde está sepultado en la Basílica de San Marcos en Venecia. Ahí quedó el apóstol San Marcos, que además es evangelista. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Mateo, pues ya hablamos de él. Evangelista. Marcos, evangelista, apóstol también, igual que Mateo. Juan, el amado, apóstol, que escribe el apóstol, el Evangelio según San Juan, escribe también el Apocalipsis. Muy bien. Entonces Marcos es asesinado, martirizado, muere en Alejandría y está sepultado en la Basílica de San Marcos en Venecia. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que nos da un poquito de tiempo para hablar un poco de los diáconos. ¿Qué es el diaconado? Los diáconos son nombrados, son 7 quienes son nombrados dentro del apostolado, dentro del discipulado de Jesús. O sea, son discípulos de los apóstoles y los nombran para que sirvan a el discipulado de Jesús. Entonces, los diáconos son los que se encargan de llevar los alimentos que manda José de Arimatea. Y entonces los diáconos, son 7 diáconos, los que nombra nuestro amado Jesús. Nombra 7 de los discípulos de los apóstoles para que sean los diáconos quienes sirvan, quienes apoyen a todo el discipulado de Jesús y a Jesús. Entonces los diáconos se encargan de llevar las viandas, de llevar los denarios a las familias de todos los discípulos de Jesús, de los apóstoles, de los discípulos y de los discípulos de los discípulos de Jesús. Entonces los diáconos cada semana van a repartir a todas las familias de ustedes, les van a repartir alimento, les van a repartir vestido, les van a repartir sandalias. O sea, José de Arimatea se encargaba de toda la manutención, tanto de nosotros, apóstoles, discípulos, mujeres que servían, Madre María, María Magdalena y los 27 niños que seguían constantemente a Jesús. O sea, José de Arimatea mandaba alimentos para todos, mientras iban de un pueblo a otro. Y al entrar a un pueblo, tanto los apóstoles como los diáconos iban a visitar las casas de los pobladores de ese lugar para pedirles alimento y pernocta. Y entonces conseguían a pobladores del lugar que alimentaran a todos los que fueran hospedados en sus hogares. Y José de Arimatea les mandaba alimento con los diáconos también para que se alimentaran Jesús y todo su grupo de discipulado mientras iban de un pueblo a otro. O sea, ellos iban caminando en esas arenas ardientes, pernoctaban, dormían en la noche, en la arena. Entonces tenían que tener que los cubriera, en que se acostaran. Todo eso lo surtía José de Arimatea. Y los alimentos, y las sandalias, y las túnicas que utilizaban. Y las mujeres eran las que hacían los alimentos, o sea, ellos llevaban
los dátiles, la fruta, la carne, el pan, los peces, todo eso. Y las mujeres cocinaban, lavaban, arreglaban y apoyaban en todo al discipulado de Jesús y a Jesús y a los niños. Y los diáconos eran los que iban a llevar los alimentos y los denarios y todo esto a todas las casas de los familiares de todos ustedes, de todos los discípulos, de los 516. Y los diáconos eran los encargados de llevar todo. Y cuando iban a entrar a los pueblos junto con los apóstoles, iban a buscar en las casas quienes apoyaran. Y en todos los pueblos encontraban quien apoyaran con alimentos, con alojamiento. Y hubo pueblos en que no apoyaron. Y Jesús les decía, sacúdanse hasta el polvo que traigan en las sandalias, porque de este pueblo no se lleva nada ni el polvo. Y esos pueblos quedaban mal. Imagínense nada más haberle negado a la casa de Dios, haberle negado pernoctas, alimentos y abrirles la puerta, abrazarlos. Jesús dormía en casa de los pobladores. Madre María, todas las mujeres y todos ustedes, todos dormían y comían en las casas de los pobladores. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquitito de cada uno de los diáconos. Entonces, el primer diácono que fue nombrado es Esteban. Ustedes lo conocen todos, Esteban Rebollar, que nos ayuda tantísimo en la casa de Dios. Esteban predicaba en Jerusalén y él es el primer mártir cristiano asesinado por orden de Saulo de Tarso. Fue el primer mártir, fue el primer discípulo de Jesús que asesinaron y fue muerto a pedradas. Lo apedrearon hasta que murió. El segundo diácono es Prócoro, es Gabriel Márquez. Prócoro su nombre significa el que preside y el que prospera. Él también fue martirizado, igual que Esteban. Fue martirizado y murió porque los diáconos también fueron a predicar. Ya cuando se terminó todo el ir a recoger alimentos y dinero y viandas y todo, entonces se dedicaron a predicar. Y Prócoro, Gabriel Márquez, él va a predicar a Antioquía y él es martirizado en Antioquía. El tercer diácono es Timón, es nuestro queridísimo Saúl Tapia. Él es judío greco parlante, o sea, es judío y habla griego y hebreo. Y su nombre, Timón, significa ser digno. Y él va hasta Corinto a predicar. Y él es de los totalmente fieles a Jesús y fieles a su diaconado hasta su muerte. Es martirizado y muerto en Corinto y él fue nombrado para que cuidara a las viudas del discipulado cuando estaba como diácono, revisando y yendo a llevar viandas y todo. Entonces Timón se encargó de llevar las viandas y los dineros a las viudas de los discípulos. O sea, cuando morían los discípulos, las viudas quedaban a cargo de la manutención que les llevara Timón. Muy bien.
El siguiente diácono es Felipe, no es el apóstol Felipe. El apóstol Felipe es Misael, es Víctor Soberanis. Y el diácono Felipe es Felipe Guzmán, nuestro queridísimo Felipe Guzmán. Él es nombrado diácono para cuidar a los más pobres de las familias de los discípulos. Y él también es martirizado y él es muerto en Turquía. El siguiente diácono es Parmenas. Parmenas es nuestro queridísimo Cristian Ríos. Él fue predicador en Filipos, en Macedonia, y él predica y atiende al discipulado y sus familias de todos los enfermos, de los familiares de los discípulos. Él se encargó de los enfermos y él es el único de los diáconos que no fue asesinado, no fue martirizado. Él murió en Macedonia por una enfermedad. Luego continuamos con Nicolás. Nicolás, el Nicolás original, ya no se encuentra con nosotros y entonces ha sido restaurado Nicolás por nuestra queridísima Mabel Granados. Mabel Granados es actualmente ya quien está restaurando al diácono Nicolás. Nicolás fue uno de los 7 diáconos que se preparó para apoyar a las actividades directas de los discípulos. O sea, él no iba a llevar viandas a las familias de los discípulos, sino él tenía que atender a todos los discípulos y a los apóstoles, lógicamente. Y Nicolás, hay algo muy, muy, muy fuerte que se dice, no está en la Biblia, no está en la Biblia, pero dicen que Nicolás se alejó del cristianismo y no es cierto. O sea, esto lo quiero afirmar porque es una falsedad. Dicen que los nicolaitas, que son descendientes de un tal Nicolás, y dicen que esos nicolaitas que están fuera del cristianismo, el original, o sea, es una secta, por decirlo así. Los nicolaitas, dicen ellos, que son seguidores de Nicolás el diácono, y eso es mentira. Entonces eso lo quiero aclarar porque si ustedes llegan a saber que Nicolás el diácono no lo dice la Biblia, ni lo dice la Iglesia Católica, lo dicen los nicolaitas, que llevan el nombre de Nicolás, que es el diácono. Bueno, habrán tomado el nombre de Nicolás si ellos así lo quisieron, pero no porque Nicolás haya sido el diácono que sacó esa herejía del cristianismo. No es Nicolás el diácono. Y entonces tenemos que aclararlo porque si no va a haber un equívoco si es que alguien se pone a leer alguna cosa y eso se dice no bíblicamente ni en el catolicismo, pero sí los nicolaitas dicen que siguen al diácono y no es cierto. Entonces eso lo quiero aclarar ahorita para que no haya ninguna confusión. Es un malentendido. Y el séptimo de los diáconos es Nicanor. Es nuestra queridísima ministra Leticia Jiménez. Ella fue, bueno, Nicanor fue enviado a Chipre y Nicanor se dedicó a apoyar a los discípulos
y a los huérfanos y a los pobres en todo el discipulado, principalmente. Y en Chipre hizo su prédica y vivió en Chipre hasta su muerte. No me dicen cómo fue martirizado, pero fue martirizado en Chipre. Muy bien, mis queridísimos discípulos, con esto termino mi tema. Qué bueno que lo pude terminar, que no me pasó con el tema anterior, que lo tuve que repartir en dos. Entonces me faltan escasos 3 minutos para terminar, pero ya acabé. Les agradezco muchísimo, como siempre. Ustedes son mi motivo para estar aquí. Es mi motivo para estar en el discipulado de Jesús. Claro, mi amado Padre Celestial, mis amadísimos Jesús, Madre María, Himalaya, el Arcángel Miguel, todas las jerarquías, pero yo estoy para servir a mis discípulos de Jesús, que son mis hermanos. Y yo estoy aquí únicamente por ustedes y para servir en la casa de Dios, por supuesto. Les agradezco profundamente que estén conmigo. Les agradezco profundamente su cariño, su afecto, y yo vivo por ustedes. Si estoy vivo es porque nuestro amado Padre y Jesús, Himalaya, Madre María, consideran que todavía les puedo ser un poco útil a todos ustedes, elegidos de Dios, discípulos de Jesús, de Madre María, de Himalaya y de grandes seres de luz para todas las jerarquías divinas, cósmicas y galácticas. Les agradezco profundamente su atención, su amor, su cariño, y que estén conmigo siempre. Se los agradezco de todo corazón. Y démosle gracias a Dios, porque hay que agradecerle a Dios todo lo que nos brinda. Todo esto que Dios nos lo da porque nos ama profundamente. Démosle gracias a Dios en nombre de Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan una tarde-noche maravillosa y nos vemos mañana, Dios mediante, en la casa de Dios. Luz, bendiciones, salud y grandes abundancias para todo el discipulado de Jesús, sus hogares y sus familias. Muchas gracias de todo corazón.